Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Mientras ustedes buscan el texto, yo les voy a contar una historia que ya todos casi conocemos. Se trata del rey Saúl y de David. Acordémonos que el rey Saúl había intentado matar a David y lo perseguía por todas partes con más de 3.000 hombres para matarlo. David no había cometido ningún delito. Sin embargo, el corazón de Saúl se había llenado de envidia, de temor y de incertidumbre. Tal vez veía a David como un problema para él, y David le había servido fielmente. En cierta ocasión, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 24, en cierta ocasión estaba David en una cueva y Saúl entró a esa cueva sin saber que David y sus hombres estaban allí. Entonces los acompañantes de David le dijeron: bueno, hoy Dios entregó a tu enemigo en tus manos. Esta es la oportunidad perfecta para tomar venganza. Pero David hizo algo inesperado, hermanos. Solamente cortó un pedacito de la ropa, del manto que llevaba el rey Saúl. Y sin embargo, haber cortado ese pedacito, eso también compungió su corazón. Él pensó que haber hecho eso había estado mal. Cuando salieron de la cueva, se vieron, ¿no? Y obviamente David se inclinó ante él, le mostró respeto porque era su rey, porque era su ungido, el ungido de Dios, ¿no? Y le mostró el pedazo de manto como prueba de que había podido matarlo, pero había decidido perdonarle la vida. Entonces David declaró: no extenderé mi mano contra mi Señor. Él no podía cambiar el corazón de Saúl, hermanos, pero él sí podía decidir cómo iba a actuar referente a cómo estaba delante de Saúl. Y ese es el principio que el apóstol Pablo nos enseña en el texto, hermanos. Leamos el texto de Romanos 12, versículo 18. Dice la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué hizo David? David hizo lo que le correspondía a él. No buscó venganza. Él tampoco quiso cobrarse odio por odio. Tampoco alimentó más el conflicto. Simplemente escogió el camino de la paz, hermanos. Saúl seguía siendo su enemigo, pero él escogió el camino de la paz. Entonces no examinemos la conducta de los demás, más bien revisemos cuál es el camino que nosotros o la conducta que nosotros estamos tomando. La pregunta no es ¿qué hizo el otro? La pregunta es ¿qué he hecho yo para vivir en paz? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y hoy en día vivimos en conflictos por todo lado, hermano. Empezando por uno mismo. Tenemos conflictos internos, tenemos depresiones, tenemos preocupaciones, a veces tomamos malas decisiones, hay conflictos en la familia, entre esposos, en el trabajo, en la iglesia. También hay mucho conflicto, hermano. Pero siempre, ¿cuál es la mejor salida? Culpa al otro. La culpa es del otro, la culpa no es mía. Entonces eso demuestra que falta paz en el corazón nuestro. Sin embargo, el apóstol Pablo pues dirige esa atención hacia nuestra propia responsabilidad. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Entonces este versículo nos enseña dos cosas importantes. Una, que es que no siempre vamos a vivir en paz. Tratar de estar en paz o querer estar en paz no implica que yo tenga que vivir en paz. Siempre va a haber un conflicto, hermano, porque también depende de la respuesta del otro. ¿Cómo responde la persona que yo estoy buscando para pedirle perdón o para subsanar el problema? Y también la otra cosa importante que nos enseña el versículo es que Dios le va a pedir cuentas por lo que usted hizo, no por lo que hizo el otro. Por eso es solamente por lo que depende de nosotros. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué ve Dios en su corazón? Eso es lo que Dios le va a pedir cuentas, hermanos.
Vamos a ver este corto versículo en tres partes. La primera es que nos preguntemos si yo soy una persona que promuevo la paz. ¿Usted es una persona que promueve la paz? Acordémonos de Mateo 5:9, que dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ser pacificador no implica que usted le corra a los problemas o que usted se le esconda a los problemas. Ni tampoco ser pacificador es esconder la verdad, porque a veces creemos que escondiendo la verdad nos evitamos un problema, porque a veces la verdad produce problemas. El pacificador es el que activa su vida y el que trabaja continuamente para restaurar relaciones. Entonces, ¿es usted un pacificador? ¿Usted trabaja para restaurar las relaciones que tiene rotas con su familia, con sus amigos, en su trabajo, en la iglesia? ¿Lo ha hecho? ¿O usted de pronto alimenta discusiones innecesarias? Usted es el que, si le dicen algo, lo toma de mala manera y automáticamente por eso crea un problema. O si está ese día, como dicen por ahí, se levantó con el pie izquierdo, entonces ya usted ese día está todo el día indispuesto, entonces no permite que nadie le hable. O usted es de los que habla mal de alguien, empieza a murmurar de otra persona, a pelar de otra persona, decimos nosotros. O cuando alguien le habla de otra persona, a usted, eso es música celestial para sus oídos, hermano. Cuando el chisme llega, ustedes se deleitan, no cuente más, tómese un tinto, venga, le invito a almorzar, pero sígame contando, ¿cierto? Disfrutamos eso, las críticas sobre los demás. O se ofende rápido, no le pueden decir nada, no le pueden chuzar un ojo porque usted de una vez se ofende, hermano. Y mantenemos con esa actitud. O de pronto usted lleva resentimientos de hace muchos años y los trae a presente siempre, vuelve, cada vez que hay una discusión, destapa la olla, sale lo que hay allá, ¿no? Hermanos, la paz verdadera comienza cuando usted le rinde verdaderamente el corazón a Dios. No tomemos ese camino equivocado de buscar la paz. Y ese esfuerzo que usted hace por buscar la paz tiene que ser legítimo, tiene que ser verdadero, tiene que nacer de su corazón. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque si esa paz se rompe, que no sea culpa suya. Bueno, yo hice lo que era debido. Le pedí perdón, lo busqué, hice todo lo posible por restaurar la relación, no se pudo, se rompió, pero usted queda con la conciencia tranquila. Y eso es lo que vio Dios. Entonces no trate usted, hermano, de controlar la conducta del otro, más bien controle la conducta suya y evítese problemas. La segunda parte, ¿qué está haciendo usted de su parte para conservar la paz? ¿O qué está haciendo usted de su parte para hacer la paz? Mire que el apóstol Pablo dice: en cuanto dependa de vosotros. Dios no nos exige cosas imposibles, y cuando dice en cuanto dependa es porque está diciendo usted puede, esfuércese un poquito más, usted puede llegar hasta allá, en cuanto dependa de vosotros. No está diciendo yo le voy a pedir a usted que haga cosas imposibles. O sea que buscar la paz sí es posible y sí lo puedo hacer, porque Dios me lo está diciendo hoy, en cuanto dependa de nosotros, porque Dios no nos pide cosas imposibles. Más bien Dios sí nos va a preguntar: ¿usted pidió perdón cuando debió hacerlo? Eso sí le va a preguntar Dios. ¿O usted perdonó cuando era necesario? Porque a veces para pedir perdón no, pero para perdonar tampoco. O sea, ninguna de las dos. ¿O usted buscó la reconciliación? Usted no le puede decir mentiras a Dios cuando esté delante de Dios. Eso ya lo sabemos. O lo peor que nos puede decir Dios: ¿usted oró por la persona que lo ofendió? No, hermano, usted no ora por la persona que lo ofendió. Es difícil y no hacemos el intento. Al contrario, a veces sembramos más odio.
La otra persona puede que no, puede que no quiera la paz, puede que rechace la paz, pero Dios mira su corazón. Mire lo que hizo David. David sabía y era temeroso de Dios, y él buscó la paz, hermano. Otra cosa, que John Scott dice que la paz cristiana no debe buscarse sacrificando la verdad. Entonces yo busco la paz, pero le digo una mentirita ahí como para suavizar la cosa. Entonces está siendo cobarde porque no está esforzándose. Usted no está buscando la verdadera paz. Y tampoco usted debe usar la verdad para romper la paz. Porque claro, como yo le digo la verdad y, mejor dicho, la verdad es dura a veces. La verdad nos cuesta, hermanos. Y hay que buscar ese equilibrio. No use la verdad para buscar o romper la paz, ni tampoco busque la paz diciendo mentiras, porque ahí sí, pues, ¿qué sentido tiene, no? El tercer punto es que la paz tiene obstáculos también. Hay enemigos de la paz, hay obstáculos para la paz. El primero es el orgullo. No, pues, yo no le voy a pedir perdón. ¿Cómo le voy a pedir perdón yo a un empleado mío o a la señora del servicio? ¿Qué tal? Yo no me voy a bajar a ese estatus. Somos tan orgullosos, hermanos, que nos cuesta trabajo pedirle perdón a alguien o reconocer que la hemos embarrado, que hemos cometido un error. No lo reconocemos. El rencor es otro enemigo de la paz. Yo lo perdono, pero nunca le voy a olvidar eso. Entonces usted empieza a llenar su corazón de cosas oscuras y su vida empieza como a llenarse de… Bueno, usted vive intranquilo, hermano, ustedes lo han vivido, ustedes saben qué es eso, porque lo han vivido, ¿cierto? El rencor y la envidia ni se diga. La envidia también es otro obstáculo para la paz, porque usted empieza a desear otras cosas y usted empieza a frustrarse y la otra persona de la que usted siente envidia ni cuenta se da, pero usted empieza a arrastrar eso. Yo tuviera esto, yo dijera esto, mire este cómo viaja, este cómo hace, este cómo tiene. Hermanos, dejen de ser envidiosos, porque eso produce rivalidad. La envidia divide tremendamente. Y otro obstáculo para la paz es la lengua. La lengua es tremendamente peligrosa para romper la paz o para impedir buscarla. Acordémonos de Santiago, que nos decía que la lengua puede incendiar un bosque entero. Hermanos, pero es que cuando uno lee ese versículo del bosque, uno dice, bueno, se incendió ahí un pedazo de tierra. Pero imagínense todo lo que pasa cuando se incendia un bosque. ¿Ustedes no han visto los animalitos calcinados? Las ardillas, las culebritas. Bueno, las culebritas, lo digo ahí, les tengo mucho miedo, pero los lagartos, ¿no? Los chigüiros, hermano. El ecosistema, cuántas abejas, cuántos insectos que hacen la polinización cruzada en las plantas mueren allí. Se crea un desierto. Y fuera de eso, cuando alcanza una casa o cuando alcanza una ciudad, pues imagínense todo lo devastador que es provocar un incendio. Asimismo su lengua, o la mía también. Entonces muchas veces no se rompen las relaciones porque yo tenga que hacer algo pues muy complejo, sino simplemente porque yo digo una palabra sin amor, digo una palabra fría, o a veces soy un poquito irrespetuoso o muy irrespetuoso o imprudente. Somos muy flojos de la lengua y soltamos cualquier cosa y no nos damos cuenta o nos olvidamos que la otra persona puede estar susceptible también. Hermanos, Charles Spurgeon decía que es mejor sufrir una injusticia que cometer una. ¿Cuántas injusticias usted ha cometido? ¿Y cuántas ha sufrido? Porque cuando nos hacen injusticia con nosotros, ahí sí, mejor dicho, nos revolcamos y hacemos lo imposible por tratar de responder, ¿verdad? Pero cuando yo la cometo, ahí sí la minimizo. Entonces vamos a Cristo. Vayámonos a Cristo, hermano.
Eso fue lo que precisamente hizo Cristo. Cristo nunca respondió con violencia. Cristo siempre respondió con amor. Y hay injusticia que hicieron con él. ¿Y sabe por qué se cayó él? Por ustedes y por mí. Hicieron una gran injusticia con Cristo y no respondió y no cayó. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pidió perdón al Padre por ellos. Y nosotros nos olvidamos de esa parte del sacrificio de Cristo también, hermanos. Qué difícil es recordarnos y colocar en nuestra vida el sacrificio de Cristo. Cometieron injusticias con él, hermano. Y él no hizo injusticia. Al contrario, todo lo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, preguntémonos, o pregúntense ustedes allí sentados, si hay alguien con quien usted necesita reconciliarse hoy. Yo creo que ya ustedes se acordaron. Yo tengo un problema allí con aquel. O anoche dividí cobijas. O tengo un problema con mi hijo, o tengo un problema con mi padre, o tengo un problema entre hermanos, o hay un hermano acá en la iglesia que también tiene una discusión o una diferencia, tampoco lo llamemos problema grande, con el otro hermano, llámelo, o llámelo con alguien entre tres y hablen y restauren la relación. Si está guardando resentimiento, también deje de guardar resentimiento. Sé que somos muy resentidos con facilidad. Cualquier cosa que nos dice, entonces, ay, me dolió en el corazón. Y entonces usted empieza a llamar a autocompasión para justificar. Tampoco es bueno, hermano. O cuando usted falla, o cuando yo fallo, ¿pido perdón? O hago un chiste y ya, con eso subsané la cosa. No le pido perdón, pero sí le hago un chiste o le doy un golpe en la espalda y ya. A veces creemos que con esas señales es suficiente. Puede que sí, puede que no. O usted es el que divide su hogar. Resulta que el cristiano, el que viene a la iglesia, a veces familias que la esposa no viene o el esposo no viene, y resulta que el cristiano es el que está dividiendo la casa en vez de unirla. Usted es el que hace eso, usted es el que divide su hogar con sus actitudes, con su comportamiento o con su ausencia también, ¿no? ¿O usted es una influencia de paz en su iglesia? ¿Hace usted cosas para que las personas se restauren relaciones o para que las personas restauren relaciones que están rotas? ¿O cuando abrimos la boca, para qué la abre usted? ¿Solo para comer? ¿Para destruir o para construir? ¿Para qué habla usted cuando le habla a su esposa o cómo habla? ¿Qué tono utiliza? ¿Qué palabras utiliza también, no? Que eso también es importante, cómo hablamos. Se habla calmado, pide permiso, pide perdón, pide el favor, o hágame, alcáncenme, escúchenme, quítenme, póngame, no haga, sí haga. ¿Cómo son esas palabras en su casa, en la iglesia? ¿Está usted dispuesto a dar el primer paso para pedir perdón? ¿Realmente se siente capaz? Si no se siente capaz, hermano, pídale al Espíritu Santo que le revele esa área de su vida que usted necesita transformar. Necesitamos transformar. Entonces, Romanos 12:18 no promete que todos podamos vivir en paz con todos, porque siempre va a haber discordia. Pero usted y yo debemos hacer lo que está de nuestra parte. Eso sí nos dice Romanos 12:18. La paz no significa ausencia de conflictos. Siempre va a haber un conflicto, hermano. Pero usted debe tener una actitud humilde, una actitud perdonadora, una actitud de obediencia a Cristo. Les repito, cuando Cristo fue insultado, no respondió con insultos. Él fue rechazado, pero siguió amando, siguió perdonando hasta hoy, hermanos. Es nuestro mayor ejemplo de paz y es a quien tenemos que imitar. Entonces, que usted pueda decir hoy, hermano, Señor, quizás no pueda cambiar el corazón de otros, pero quiero cambiar el mío, porque quiero que mi corazón esté limpio delante de ti.
Propóngase eso, hermano, el día de hoy. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por este momento de autoexamen. Te pido, Señor, que revele nuestro corazón y nos muestre si estamos fallando, si estamos siendo orgullosos, si estamos teniendo resentimientos, si tenemos falta de perdón, Señor, si hemos ofendido a alguien. Ayúdanos, Dios bendito, a tomarte como a Cristo como nuestro mejor ejemplo. Y perdónanos, Padre, nuevamente, porque no somos capaces de perdonar. Solamente tú nos muestras ese camino verdadero que depende de mí, depende de ti, depende de nosotros. Ayúdanos, Señor, y siempre que en nuestra mente y en nuestro corazón esté presente ese mensaje y ese testimonio, Señor, y ese modelo que es Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Colóquense en pie.